Hola iglesia, ¿cómo están? Bueno, seguimos encontrándonos en este medio y a la luz de la palabra para poder seguir aprendiendo de ella y sacar aquellas verdades que el Señor tiene para nuestras vidas y seguir transformándonos. El Señor es soberano, el Señor es bueno, nos ha permitido vivir tanto en el día viernes como en el día sábado una jornada de oración de 24 horas. Un desafío muy lindo y bueno, gracias al Señor, la mayoría de la iglesia pudo estar involucrada, orando a diferentes horarios y esto sin duda que ha tenido efectos espirituales que tal vez no son concebibles a nuestra vista, o algunos sí, pero sin duda que han tenido respuestas delante del trono del Señor. Vamos a ir rápidamente a Juan capítulo 6, que es el pasaje que nos toca ver en este día. Vamos a entrar a un pasaje que es bastante familiar y conocido por cada uno de nosotros, pero que al entrar en este pasaje no caigamos en el error de decir, bueno, yo ya lo he escuchado, no tengo nada que aprender de él. Me anticipo a esto porque hay veces que nuestra mente nos engaña y creemos que hemos adquirido de un pasaje todas sus verdades, cuando en realidad la palabra del Señor es fresca y siempre tiene cosas que decirnos. La alimentación de los 5.000 y la calma de la tempestad es un pasaje que sin duda ya hemos leído. Pero dejemos que el Espíritu hable a nuestros corazones a través de esta palabra. Vamos a leer Juan capítulo 6 y en principio vamos a leer los primeros 15 versículos. Acompáñenme en la lectura. Dice así: después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces Jesús subió a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: haced recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5.000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos. Y los discípulos entre los que estaban recostados. Asimismo, de los peces cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5.000 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte solo. Vamos a ir al Señor en oración. Estamos, Señor, delante de tu presencia, pidiéndote algo muy especial en esta mañana, Señor, que así como vos multiplicaste esos panes, esos peces, seas multiplicando el efecto de esta palabra, Señor, que hoy estamos escuchando, que pueda tener un alcance,
Señor, que sobrepase nuestro entendimiento, que pueda llegar a aquel que está hambriento, a aquel Señor que está sediento y pueda ser saciado. Señor, que tu Espíritu Santo hable y tome el control de este momento al escuchar tu palabra. Lo rogamos y lo anhelamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, muy bien, este es el cuarto milagro que registra Juan, y no olvidemos que el propósito de Juan en este evangelio es presentar a Jesús como el Hijo de Dios y como Dios mismo, como el creador de los cielos y la tierra, el sustentador de todo, el Logos. Y es importante este milagro en el objetivo que tiene Juan. Este milagro debe haber sido impactante para los discípulos y también para los evangelistas, ya que es el único milagro que se registra en los 4 evangelios. Casi siempre Juan ofrece detalles que los demás evangelios, los evangelios sinópticos, no los encontramos allí. Sin embargo, este milagro, bueno, y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo han sido registrados por los 4 evangelios. Pareciera que este milagro no puede faltar. Pareciera que encierra dentro de sí algo que los otros no encierran. Y bueno, que al sumergirnos en este milagro podamos entrar como niños, tratando de ser asombrados nuevamente por lo que hizo el Señor en esa oportunidad. He titulado el mensaje de este día Manifestaciones del Hijo de Dios, porque creo que tanto en este milagro como cuando Jesús calma la tempestad, Juan está queriendo dar manifestaciones, aristas, características de Jesucristo, características del Cristo. Lo primero que vamos a ver es la manifestación de siervo a través de este milagro. Dice en los primeros versículos, como leímos recién, después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud, porque veían las señales que hacían los enfermos. Subió Jesús a un monte, se sentó allí con sus discípulos y estaba cerca la Pascua. Es un dato importante que lo vamos a ver más enseguida. La fiesta de los judíos. Este pasaje entonces empieza con esta frase, después de esto. En el griego es metatauta, esta frase. Y es muy importante porque no está queriendo decir necesariamente que los acontecimientos del capítulo 5 anteceden inmediatamente al capítulo 6. Lo que está queriendo decir es que puede haber pasado cierto lapso de tiempo. Si nosotros tomamos el dato que nos dice que estaba cerca la fiesta de la Pascua, podríamos sacar algunas cuentas. Si la fiesta que se celebraba en el capítulo 5 era la fiesta de los tabernáculos, entonces el milagro de la alimentación de los 5.000 ha sido 6 meses después de Betesda. Y si la fiesta que se celebraba allí en el capítulo 5 era la Pascua, ha pasado 1 año. Y Jesús siguió en su ministerio, los discípulos también. Es más, el dato también que nos ofrece de que era mucha la gente que estaba siguiéndole al Señor, nos habla de que el ministerio de Jesús ha seguido avanzando y se ha ido multiplicando en gran manera. Es tremendo la cantidad de gente que le sigue al Señor. Por eso creo que está largando este pasaje la arista de siervo, de cómo trabajaba el Señor Jesucristo. Era mucha la gente, los historiadores calculan que aproximadamente la gente que estaba reunida en ese lugar y que le ha ido siguiendo al Señor son aproximadamente de 200 ciudades pequeñas, pero 200 ciudades, en fin. Si vemos los otros evangelios, nos largan datos muy importantes.
por ejemplo, que cuando llegan a este acontecimiento, los discípulos y el Señor han estado separados. En una gran campaña evangelística, los discípulos se han dispersado y han ido predicando el Evangelio del Reino, y también Jesús ha estado distante de ellos. Es la primera vez que se han separado para llevar a cabo esta campaña evangelística. Como les decía, los demás evangelios aportan datos que nos hablan de carácter de siervo de nuestro Señor. Por ejemplo, el libro de Marcos, cuando nos habla de este milagro, presenta una antesala importante. Cuando el libro de Juan dice después de esto, nos tendría que llevar a preguntar a nosotros después de qué. Bueno, el libro de Marcos dice el capítulo 6, versículo 30, hablando de este milagro: los apóstoles se reunieron con Jesús y le informaron sobre todo lo que habían hecho y enseñado. ¿Ven? Ellos vienen a dar un reporte de su campaña evangelística. Y él les dijo: venid, apartaos de los demás a un lugar solitario y descansen un poco. Porque había muchos que iban y venían y ellos no tenían tiempo ni para comer. Esto nos habla del carácter del servicio y del ministerio del Señor Jesús. Eran tantos los que le seguían que habían momentos en donde no podían comer. Dice también este pasaje que era tanto el trabajo que ellos tenían que no solamente se agotaban físicamente, sino emocionalmente, espiritualmente. Venían enfermos de todas clases, venían endemoniados, paralíticos, ciegos. La gente que le seguía era gente con mucha necesidad, gente con mucha necesidad también material. La antesala de este pasaje no solamente es una antesala de cansancio físico, de tanto haber caminado, sino que también hay mucho dolor. Fíjense, el libro de Mateo y también el libro de Marcos nos aportan el dato que antes de la alimentación de los 5.000, Jesús ha tenido una pérdida, la pérdida de su primo, Juan el Bautista. Es decir, que este milagro se desarrolla en un ambiente de tristeza, de injusticia, porque ha muerto una persona justa. Entonces, cuando el Señor va a desarrollar este milagro, el contexto es cansancio físico, emocional. También es un ambiente de mucha tristeza y de dolor. Nos habla el libro de Marcos que Jesús tomó este día como un día de descanso y tomó una barca y se fue a un lugar apartado junto con sus discípulos. Cansancio y tristeza. Esto les enseñó a los discípulos y a nosotros que el marco del servicio es muy diferente a lo que nosotros por ahí pensamos. El carácter de siervo manifestado en las Escrituras de parte de nuestro Señor, y así lo menciona Isaías en sus profecías, el siervo del Señor, nos habla de que el servicio está cargado de cansancio y esfuerzo. Es un cansancio integral desde todas las áreas del ser. Es imposible servir al Señor y no terminar exhaustos muchas veces. Nos habla también que el servicio está cargado de renuncia y está cargado de abstinencia muchas veces y de enfocarnos en las prioridades. Ellos tuvieron que tener un ayuno obligado porque no tenían tiempo para comer. Era un tiempo de enfocarse en otros y muchas veces sus necesidades quedaban relegadas. Nos habla también que el marco del servicio hay veces que se desarrolla en un tiempo de injusticia. Nos habla de que el servicio hay veces que se desarrolla en un marco de lágrimas. No siempre vamos a estar con el mejor ánimo para servir, pero eso no significa que no tengamos que hacerlo.
No siempre vamos a tener todas las fuerzas para servir, pero esto no significa que no tengamos que hacerlo. Somos siervos, así como lo fue el Señor Jesús. Hay algo que me gusta del libro de Marcos cuando desarrolla este milagro, y es que dice que Jesús salió de la barca. Salió de la barca donde él estaba de alguna manera descansando por el dolor de la muerte de su antecesor. Y de alguna manera, esto nos indica de que nosotros también debemos salir del dolor, del sufrimiento y atender a otros que están pasando por situaciones difíciles. Vemos a Jesús que no se estanca, no se queda navegando en la barca del sufrimiento, sino que Él sale, porque hay gente que lo está siguiendo por la orilla. Jesús siempre tiene esto de poder estar concentrado en los demás, aún en los momentos de mayor sufrimiento. Lo recordamos en la cruz, cuando Él sigue predicando el Evangelio en medio de su cuerpo lacerado, con una corona de espinas, sediento, su boca como un tiesto. Sin embargo, Él está trayendo ánimo a este malhechor y le está diciendo: hoy estarás conmigo en el paraíso. Es que a Jesús no lo condiciona su ánimo, ni siquiera su dolor, sino la misión que ha venido a cumplir. Él está en medio del sufrimiento y está diciéndole ahí a su madre: mujer, he ahí tu hijo, hijo, he ahí tu madre. Lo que Jesús está haciendo es compadecerse del dolor ajeno aún en medio de su dolor. El servicio está cargado de expectación. La gente lo iba siguiendo mientras él iba en la barca. Y por ahí no nos damos cuenta de que hay gente que está siguiendo la manera en que nosotros transitamos por las pruebas. Hay veces que pensamos que nadie nos ve, pero tus hijos están viendo cómo transitas la prueba y el sufrimiento, cómo transitas la prueba y el dolor. No solamente tus hijos, tu esposa está viendo cómo tomás este tiempo de cuarentena y tal vez de prueba material o física. Está viendo cómo lo transitas. Y por ahí pensamos que nadie nos ve. De la manera en que nosotros transitamos las pruebas, también estamos discipulando a otros. Jesús iba a dar un mensaje si acaso Él se quedaba en la barca o en medio del sufrimiento atendía a los demás. El servicio está cargado de incomprensión y depresión muchas veces. Vemos que la gente solamente quiere señales y quiere milagros del Señor, pero no le preguntaron sobre su estado de ánimo, sobre la pérdida que había tenido, ¿no? Está cargado de presión. La cantidad de gente que está siguiendo al Señor en este milagro es abismal. De alguna manera, el escenario con el que el Señor se encuentra, vieron que dice estaba cerca la Pascua, tal vez eran tantos porque estaba lleno de peregrinos que iban hacia la Pascua. Era mucha la gente que atender. También el servicio muchas veces está cargado de intereses personales, porque no buscan al Señor porque le aman o porque están arrepentidos o porque están movilizados por la fe. Ellos le buscan por las señales que Él hace. Y hay veces que el servicio es así. No siempre está acompañado de seguidores verdaderos de Jesús. Esta gente eran buscadores de emociones, buscadores de milagros, pero no están buscando el verdadero pan. Eso lo vamos a ver el domingo que viene. El servicio tiene que estar cargado de pensar en el otro primero. Es curioso que el Señor está guiando a los discípulos a que puedan
ofrecer o ser mediadores para que esta gente encuentre descanso cuando ellos están muy cansados. Y que ofrezcan alimento cuando ellos no han comido ni siquiera. Los problemas de los demás no tienen que ser vistos como estorbos, sino como momentos de gracia para que nosotros podamos ser de bendición para estas personas. Hay muchos que están sufriendo y debemos salir de la multitud, ¿sí? Y dejar de enfocarnos en el confort y pasar a ser del grupo de los 12, en donde se concentran, aunque ellos están agotados, se concentran en el dolor del otro. El servicio está cargado de planificación divina. De alguna manera la agenda de los discípulos fue destruida, porque el día de descanso se había convertido en un día de mayor trabajo, de frustración. De alguna manera Dios estropeó sus vacaciones. ¿No le ha pasado esto? En donde usted tal vez tenga preparado un tiempo de descanso y destinado para algo, pero Dios dice, quiero que este tiempo sea dedicado a otros. Hay algo muy lindo del servicio y lo vemos aquí, y es que también el servicio está cargado de un reposo sobrenatural. No sé si lo notan, pero a través de esta experiencia, los discípulos pudieron experimentar fuerzas sobrenaturales. Ellos estaban muy cansados. La cantidad de kilómetros que caminaban los discípulos y el Señor Jesús es inimaginable para nosotros. Algunos, no sé si han visto esos relojes con contador de pasos. Si le tuviéramos que haber puesto uno al Señor Jesús, nos llamaría mucho la atención la cantidad de kilómetros que caminaban. Y está cargado de un reposo sobrenatural, porque, haciendo un paréntesis, el reposo es bueno y el descanso es bueno. El Señor mismo instituyó reposo y un día para que descansemos. Pero tal vez hay situaciones en la vida donde por más que queramos descansar es imposible hacerlo. Es como que viene una situación tras otra y por más que queramos hacerlo, queramos tomarnos el tiempo para descansar, no lo tenemos. Y es allí cuando el Señor hace vigentes promesas como la de Isaías. Isaías dice en el capítulo 40, versículo 29 al 31, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Qué interesante esto que dice, porque esto es sobrenatural, es fuera de las matemáticas. Usted multiplique algo por nada, le da nada. Todo multiplicado por 0 es 0. Sin embargo, Él dice, multiplica las fuerzas al que no tiene nada. Las fuerzas vienen de Él. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. ¿Ven? No está hablando ni siquiera de la edad. Está hablando de que los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas y levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. No solamente van a caminar, correr, sino que van a volar. Pero esto lo va a experimentar aquel que está sumergido en los propósitos del Señor, en el servicio. Y aun cuando no tiene fuerzas, hace lo correcto. El Señor dice, yo te voy a potenciar de una fuerza que nunca has conocido, la potencia del Espíritu Santo. Solamente cuando no hay ninguna fuerza se percibe esta fuerza sobrenatural, porque el poder del Señor, según el apóstol Pablo, se perfecciona en nuestra debilidad. Hay veces que no queremos servir porque decimos es que no tengo las fuerzas y no tengo los recursos. Bueno, tal vez sea el mejor momento de servir, porque el servicio no está dependiendo de nosotros, sino de la fuerza que viene del Señor.
Jesús le va a enseñar a los discípulos que se puede ser de bendición en los días más grises y más dolorosos. Jesús les va a enseñar que el verdadero descanso se encuentra cuando estoy sumergido en los planes divinos. Jesús les va a enseñar que el verdadero reposo no proviene de una vida sin problemas. Jesús les va a enseñar que el verdadero reposo viene por tener una perspectiva correcta de la gracia y de la misericordia de Dios. El ejemplo del Señor Jesús es clave. Él no solamente lo dice, sino que lo vive, porque luego de la alimentación de los 5,000, Jesús se fue a descansar. ¿Y saben cómo lo hace? Pasó toda la noche orando, solo con su Padre. Así descansa Jesús. El servicio está cargado de un alimento mucho más sustentador que el pan físico. No sé si alguna vez le pasó, pero esto es hermoso. ¿Le ha pasado entrar en un momento de ayuno y olvidarse de comer? Y se le va el hambre y se le va la sed por estar sumergido en la palabra, sumergido en intimidad, con oración, y uno se olvida. Solo aquellos que lo han experimentado pueden entender lo que les estoy diciendo. Le ha pasado estar sirviendo en la obra del Señor, ayudando a otros en algún ministerio y estar tan involucrado en eso que se le va el hambre, se olvida de comer. Y después cuando le traen un plato de comida o algo para compartir, es como que sí, gracias, pero como si no hiciera falta. ¿Por qué? Porque el Señor ha sustentado algo mucho más profundo. Es como cuando el Señor Jesús está ahí predicándole a la mujer samaritana y los discípulos traen comida. Y el Señor dice, mi comida es que yo haga la voluntad de mi Padre. El alimento se convierte en algo de alguna manera secundario. Y el gozo del Señor pasa a ser preeminente y lo llena todo. Hay otra característica, otra manifestación que vemos aquí. Y es el Hijo de Dios como pastor. Dice, cuando Jesús alzó los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, y va a decir algo a Felipe, ¿no? Pero lo primero, me gusta esto, cuando Jesús alzó los ojos y vio que había venido a él gran multitud. El libro de Marcos, para complementar este pasaje, dice, cuando él desembarcó y vio a la gran multitud, tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor. Y comenzó a enseñarles muchas cosas. Jesús no es cualquier pastor. Uno como pastor tiene tantas imperfecciones humanas, pero Jesús no es un pastor como los que usted conoce. No solo es un pastor bueno, sino que es el buen pastor. Es el pastor por excelencia, Él es el príncipe de los pastores. Dentro de unas semanas veremos a Jesús como buen pastor. Pero este pasaje ya nos dice algunas cosas. Dice que Él vio a la multitud. Este pastor ve absolutamente todo y no ve solamente números, sino que ve la necesidad interna, Él ve el alma, Él ve corazones, Él ve mentes. Este pastor es compasivo. La palabra griega para compasión viene de la misma raíz que la palabra estómago y está hablando de las entrañas. Es un dolor en las entrañas que se produce al ver padecer a alguien y que impulsa a aliviar su dolor y sufrimiento, remediarlo o evitarlo. El Señor no solamente siente compasión y llora, sino que Él hace de acuerdo a lo que siente. No es una simple emoción. Este pastor enseña y provee integralmente. Cuando uno ve
los datos que aportan los otros evangelios, podemos ver que cuando el Señor llega y ve esa multitud, no solamente les va a dar de comer, lo primero que hace, dicen los evangelios, que es enseñarles. Él les enseñó muchas cosas y luego les dio de comer. Él sanó enfermos, ¿sí? Hizo milagros y luego dio de comer. Esto es muy interesante porque la necesidad primaria, ¿sí?, del ser humano, está enseñando este pasaje, que no es de comida física, sino espiritual. Este pastor cuida. Por los datos que encontramos de esta historia, vemos que el milagro se realizó de noche. Estaba ya anocheciendo y era muy tarde para que volvieran a casa. Este pastor cuida, está velando. Este pastor quiere hacerlos descansar. Había hierba, este milagro parece que ha sido en primavera. Había mucha hierba, dice. Y me hace acordar al Salmos 23, que los lleva a delicados pastos y los hace descansar. Imagínense esa multitud recostada en la hierba. Él les dice, recuéstenlos, que descansen. Vamos a dar una mirada al Salmos 23. Dice, hablando del descanso, el Señor es mi pastor. Y esta frase nos habla de que Él quiere darnos descanso de hacer las cosas a nuestra manera, porque Él es el pastor. No somos nosotros. Jehová es mi pastor. También dice, nada me faltará. Descanso de la insatisfacción y de deseos interminables. Dice este pastor que nada nos faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Descanso de buscar reposo en otros lados. Andamos correteando desesperados, con ansiedades, buscando descanso en lugares donde no lo hay. Él dice, yo te voy a dar descanso. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Descanso de la preocupación, de la ansiedad, porque Él está por sobre todas circunstancias. Confortará mi alma. Descanso de la desesperanza. Luego va a decir, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Descanso de tratar de agradar a otros, porque el único nombre que importa es el nombre de Él. Dice, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Descanso del temor y descanso de la soledad. No importa cuál sea la circunstancia, no importa cuál sea el valle, dice el Señor, yo te doy descanso. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Esta parte me encanta. Hace una semana el Señor trajo luz a través de un hermano que me compartió una palabra. Y esto ofrece descanso de intentar defenderme. Él está por mí. Él prepara una mesa delante de todos aquellos que me quieren angustiar. Descanso de defenderme. Descanso de gastar energías en enojo y violentarme contra otros. Dice, mi copa está rebosando. Descanso de la culpa. El Señor nos acepta. Descanso del dolor. Unges mi cabeza con aceite. Estaban lastimadas las ovejas y se las ungía. Y dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Descanso de las dudas. El Señor está con nosotros siempre. Y termina diciendo, en la casa de Jehová moraré por largos días. Descanso de la falta de propósito. No estamos perdidos, tenemos un rumbo y es estar con el Señor por siempre. Otra arista que muestra este pasaje es que Él es creador. Dice, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle.
porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Un denario equivale a la paga de un día. 200 denarios equivalen a 8 meses de trabajo. Lo que está diciendo aquí es que aunque trabajáramos 8 meses y con ese sueldo no bastaría para poder dar de comer a esta gente. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: mira, acá hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada. Este pan de cebada es importante porque no era pan baguette o no era un pan casero gordo, sino que eran como bizcochitos, eran chiquitos. El pan de cebada era conocido como el pan del pobre. Y los peces, ¿sí? Dos pececillos. ¿Qué habla de pececillos? Nos habla de pescaditos que eran como sardinas. Era la merienda de este muchacho o el almuerzo si comía poco. Yo no sé si me hubiera llenado. Pero bueno, era poco lo que llevaba. Nos habla de esto de que Él es creador. Jesús alimentó aproximadamente a, vieron que siempre los datos dicen 5.000. Bueno, en otros evangelios dice que sin contar mujeres y niños. Si por cada varón, ¿sí? La palabra varón es alguien que tiene familia, si por cada varón contamos una mujer, vamos 10.000. Y si por cada matrimonio hay un hijo, capaz que hay algunos que no tenían, pero capaz que algunos tenían más de 1 o 3, muchos más. En ese tiempo tenían muchos hijos. Estamos hablando como mínimo de 15.000 personas. El libro de Mateo, que es bueno para los números, Mateo, aporta este dato que no se han contado las mujeres y los niños. Entonces casi todos podrían coincidir en que ha sido aproximadamente entre 15.000 y 25.000 personas. El barrio La Favorita tiene 35.000 habitantes. Imagínense alimentar a todo ese barrio con estos pececitos y estos panes. Bueno, el Señor Jesús alimentó a toda esta multitud. Por eso decimos que Él es creador. Lo alimentó con panes de cebada, de una cebada que nunca fue sembrada, y alimentó con peces que jamás conocieron el mar. Él es creador. Él hace las cosas de donde no hay nada. Él puede hacer algo nuevo de donde no existe un recurso. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Significa de que Jesús es el creador de todas las cosas. Él las puede hacer, llamar a ser y también a existencia las puede llamar y también las sustenta. Él es el único que puede hacer esto. Este milagro, al igual que la conversión del agua en vino, nos habla de que lo que Dios tiene para ofrecer es superlativamente superior a lo que cualquier cosa de este mundo nos pudieran ofrecer. ¿Se acuerdan del milagro del agua en vino, convertida en vino? El mejor vino de esa boda era berreta comparado con el vino que tenía el Señor para ofrecer. Nunca en la historia han comido, bueno, a no ser allá en el maná, en el Éxodo, pero otra vez se vuelve a repetir el milagro, por eso es la antesala al que Él va a decir, Él es el pan de vida. Hemos comido, se ha probado en la tierra pan como este y peces como este. Pero también este pasaje, en este verso que leímos, nos enseña que el Señor es proveedor. Él es el proveedor, Él es el Jehová Jireh. Jesús es el Jireh del Antiguo Testamento. Hay muchas características de Dios plasmadas en la Escritura, pero que Él sea proveedor está a lo largo, a lo ancho de la palabra. Creo que por esto los 4 evangelios lo incluyen, porque es una característica de Dios que no puede faltar. Él se caracteriza
de lo poco hacer mucho. En la creación, de la nada se creó todo lo que vemos. De Abraham y Sara, de uno ya casi muerto y una mujer estéril, hizo una nación que no se puede contar, es como el firmamento y las arenas del mar. De un hombre tartamudo, inseguro, a los 80 años, se convirtió en el libertador y en un profeta sin comparación. De una vasija de aceite llenaron todas las vasijas de una aldea hasta que no se encontró ninguna vasija más. De 20 panes de cebada, Elías, mediante el poder de Dios, hizo que comieran 100 y hasta sobró. Gedeón, el más pequeño de la familia, de la tribu de Manasés, la tribu menos importante, ¿sí? El Señor convirtió a este hombre en el juez de Israel. El más pequeño de una familia, el octavo de los hijos, pastor de ovejas, con una piedra de río, destruyó a un gigante y lo decapitó. Se convirtió en el rey de Israel, en un libertador, en un guerrero. De una aldea pequeña, insignificante, nació el Salvador del mundo. De una muchacha con muy poca fama, el Espíritu Santo vino, hizo sombra sobre ella y nació nuestro Señor. ¿De Nazaret puede salir algo bueno?, preguntaban. Por supuesto que sí. El Salvador del mundo. De agua hizo vino. Y no se ha tomado en la tierra un vino como ese. Pescadores, publicanos, hombres sin letra. Lo vil y menospreciado de este mundo, el Señor lo tomó y hizo algo grandioso. Un niño. La palabra niño aquí alude a un preadolescente entre 8 y 10 años. Con la fe de un grano de mostaza, con su humilde merienda, fue un instrumento para alimentar a una comunidad de casi 25,000 personas. Y los ejemplos siguen y siguen. Y podríamos contar ejemplos contemporáneos, inclusive. Y no pararíamos. Spurgeon, el príncipe de los predicadores, era, no sé si era el número 11 de sus hermanos, pero eran muchos hermanos, allí en una granja, ¿sí? Casi sin posibilidad de estudio, se convirtió en un autodidacta y se convirtió al evangelio por la predicación de un hombre que era tartamudo, que casi ni se le entendía, y el Señor tocó su corazón. Moody, famoso hombre de Dios, quien lo ganó a Cristo fue un hombre que lustraba botas. Es impresionante la cantidad de ejemplos. Ahora hay un problema en el corazón del hombre que Jesús está tratando en este momento y que está instalado en las personas. Se refleja en la respuesta de los discípulos y está plasmado en toda la palabra. ¿Qué es esto para tantos? O como dijo la viuda, yo no tengo nada. Es el problema del menosprecio. La mirada terrenal que tenemos de las personas e inclusive de las circunstancias. Y no tomamos la palabra que el Señor le dijo a Samuel. Yo no miro lo externo, no miro la apariencia, no miro lo atractivo, no miro la estatura, sino que yo miro el corazón. Sin duda que todos los ejemplos que hemos leído a la mirada humana, como Abraham, a Moisés, todo lo que vemos a la mirada humana no cierra en la lógica. Era mucho más Saúl, sin duda, vistoso y todo, que David. Pero el tema está en otro lado. Porque en realidad no se trata de si es mucho o es poco, se trata de en la mano de quién están. Y cuando están en las manos de Dios se marca la diferencia. Este milagro nos enseña algunas lecciones que debemos aprender en situaciones de crisis donde se necesita de la provisión divina. Primero, como hemos dicho, no menosprecies, nunca menosprecies lo que tienes en casa. Esto se le dijo a la viuda y ella fue sorprendida. Tenemos cosas muy
valiosas en casa que muchas veces son menospreciadas y son pocas, para nosotros son pocas y son comparadas como al nivel de otras como menos importantes. Comparamos, si ustedes se fijan, se me viene ahora, la vasija muchas veces es comparada en la palabra con personas. Y cuando nosotros vemos las vasijas que tenemos en casa, las vemos como pocas. No menosprecie las vasijas que hay en su casa, no menosprecie a sus hijos. No los compare con otros. No diga, yo en mi casa tengo poco. Ni siquiera lo piense, menos lo diga. Usted no sabe a quién está criando tal vez. Tal vez está criando a alguien que va a ser de influencia en una nación. ¿Por qué no? Capaz que está educando y está en este momento acompañando a un niño que el día de mañana va a traer grandes aportes a una sociedad. No menosprecies a tu esposa. No menosprecies a tu esposo. No lo compares. No menosprecies a los abuelos, a los ancianos. No menosprecies a tus hermanos, a tus padres. No menosprecies la vasija que hay en tu casa. No menosprecies a la iglesia, diciendo no, ahí no hay nada o hay poco. Son vasijas de barro, pero que tienen el poder de Dios dentro de ellos. No mires las cosas de una manera tan terrenal. No menosprecies tu puesto de trabajo. Seguramente es el lugar que Dios ha escogido, que vos estés para que su reino sea extendido. No menosprecies tu tiempo de estudio. Allí encerrado y nadie lo ve, pero es importante. No menosprecies tu tiempo en la palabra, ni tus tiempos de oración, que nadie los ve, es que en lo secreto el Señor está gestando cosas poderosas, que luego se verán en lo público. No lo menosprecies. No menosprecies tus dones, intentes ser como otro. El Señor te ha creado así, hermoso, hermosa como sos. No menosprecies eso. No menosprecies los tiempos de intimidad y los tiempos de siembra, los tiempos de evangelismo que estás teniendo. Porque son semillas pequeñas, que no sabemos el fruto que tendrán luego. Pero todo árbol grande que vos ves, todo árbol comenzó con una semilla pequeña. Segundo, con respecto a esto de la provisión, muchas veces los tiempos de escasez son tiempos de prueba. ¿Viste? El Señor dice que esto le dijo a Felipe, ¿por qué? Para probarlo. Porque él ya sabía lo que iba a hacer. Estos tiempos de escasez pueden ser tiempos de prueba que el Señor está utilizando para que se revele lo que hay en nuestro corazón. Jesús está haciendo esta pregunta a Felipe. Me encanta porque le dice, ¿de dónde compraremos? De alguna manera está diciéndole a Felipe, ¿cuál es la fuente de los recursos, Felipe? ¿De dónde se puede sacar comida y provisión? ¿Cuál sería la fuente de sustento? Otra cosa que aprendemos es que no hay que ser olvidadizos. Los discípulos fueron olvidadizos, porque ellos habían visto cómo el Señor tenía poder sobrenatural, ¿sí?, con respecto a la materia. El agua transformada en vino, vieron milagros de parte del Señor. Sin embargo, ahora lo habían olvidado y el problema les impidió ver a Jesús en medio de esas circunstancias. Es más adelante el Señor va a alimentar a menos gente con más peces, con más comida, sobra más. Y ellos no creen. No solamente no hay que ser olvidadizos, no hay que ser incrédulos. Hay un dato interesante, dice la región en donde se desarrolla este milagro es Betsaida. Y Betsaida necesitaba ser impactada con este milagro. El Señor Jesús va a decir algo sobre Betsaida en Mateo 11. Ay de ti Corazín y ay de ti Betsaida. ¿Ven? Si se hubieran hecho en Tiro y en Sidón, ciudades que eran paganas y idólatras, los milagros que se hicieron en medio de ustedes, ya hace tiempo que se habrían arrepentido con muchos lamentos.
Pero les digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para ustedes. Será más tolerable para Tiro y Sidón que para el incrédulo. Será más tolerable para Tiro y Sidón, estos idólatras, que para esta que estaba, para Betsaida, que estaba siendo testigo de cómo el pan era dado de parte de Dios. Por eso es interesante también que se le dijo a Felipe esta palabra. ¿Lo ha notado? ¿Por qué a Felipe? Bueno, Felipe era de Betsaida. Puede ser por otras razones, pero es interesante esto. Felipe, ¿será que vos sos como toda esta ciudad? Hay algo que también nos enseña con respecto a la provisión. Tenés que obedecer a Dios en medio del desconcierto, aunque creas que es demasiado tarde. Dice que estaba anocheciendo ya, pero el Señor les dice, recuesten a la gente. Los discípulos obedecen aunque no entienden. Él les dice, ustedes recuéstenlos, ¿cuánta comida hay? 2 peces, 5 panes. Bueno, entonces pongan la mesa que vamos a comer. Era absurdo esto, pero cuando el Señor tiene un milagro, cuando el Señor quiere hacer algo, vos prepárate y obedece, aunque no cierren los cálculos. Otra lección es con respecto a la provisión, hay que entregar al Señor y confiar en Él. Dice el Salmo, se encomienda. Encomendar es entregar. A Jehová tu camino. No, es a Jehová, no se lo estamos entregando a otro. Este niño se lo dio a Jesús. Y confía, primero confiar, esperar, estar tranquilo en Él. Es decir, confiar en Él es que esperamos dentro de sus planes. No nos vamos a salir, no vamos a ser desobedientes. Vamos a esperar en sus propósitos. Vamos a esperar dentro de los parámetros bíblicos. Eso es esperar, como el Señor quiere. Porque hay veces que decimos, esperamos en Él, pero a la par nosotros estamos haciendo nuestro camino y estamos yendo a otras fuentes. Eso no es esperar en el Señor. Y Él hará. No sos vos el que hará, es Él. Otra lección es que muchas veces Dios querrá utilizarte para ser un instrumento de provisión a otros. Y hay que renunciar al egoísmo. Me pregunto, esto es, usando nuestra imaginación, solamente se encontraron 2 peces y 5 panes. El libro de Marcos, capítulo 6, 38, hablando de esta alimentación, dice que Jesús ordenó a los discípulos que fueran a ver la comida que había y que trajeran. Lo único que pudieron recolectar, según lo que dice Andrés, entre 25,000 personas fueron 2 peces y 5 panes. Bueno, es medio raro. Tal vez había gente que tenía otro almuerzo ahí, pero no lo quiso compartir. Capaz que había gente que ahí en su bolsa tenía un poco más de pan, pero no lo entregó al Señor. Jesús nos hace parte de la gran comisión y nos dice, como le dijo a los discípulos, denles ustedes de comer. Vayan, hay que compartir el pan del cielo. Hay que compartir a Jesús. ¿Cómo nos estamos guardando este pan cuando hay otro al lado que no tiene que comer? E inclusive no solamente desde lo espiritual, también desde lo material. Dice que la iglesia de Hechos no tenía necesidad porque compartían todo lo que tenían. Qué hermoso, sinceramente, es ver cómo la iglesia hoy por hoy están siendo compasivos. Voy semana a semana al barrio La Favorita, llevando mercadería que ustedes, hermanos, están dando para que gente que no tiene que comer esté comiendo. Qué hermoso es poder ser generoso para con la obra. Hay que ser también una lección con respecto a la provisión. Es que hay que ser agradecidos antes. ¿Vieron? Dice el versículo 11 de Juan 6, tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias. Cuando Él da gracias son con los 2 peces y los 5 panes. No es con la cantidad abismal que había de peces.
Con eso poco da gracias. ¿Por qué? Porque Jesús tenía una mirada celestial y podía ver más allá. Nuestros ojos deben ser abiertos para poder dar gracias a Dios aun cuando hayan solamente 2 peces y 5 panes. Y una lección más de la provisión es que Dios tiene un especial cuidado con los suyos. Cuando Jesús dice tomó aquellos panes, habiendo dado gracias, los repartió. Cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos, recojan los pedazos. La cantidad que sobró fueron 12 cestas. Una para cada uno. Algo que veo es que el Señor tiene un especial cuidado con los suyos. Él atendió a la multitud, pero a sus discípulos le dio una cesta llena. De alguna manera Él les estaba diciendo, si ustedes son mis seguidores, no se preocupen qué han de comer o qué han de beber, porque su Padre que está en los cielos tiene especial cuidado de ustedes. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas, incluidas el pan, incluido el vestido, incluido la bebida, incluido todo, el Señor se los dará. Pero primero mi reino, primero alimentar. Ellos podrían haber comido primero, pero no. Primero el reino, primero el compartir, primero los demás y después tuvieron en abundancia. Y el Señor nos quiere enseñar eso a nosotros. Vos ocupate de mi reino, ocupate de mi justicia, de ser íntegro delante de Dios, pase lo que pase. Y yo me voy a ocupar de ti. El Señor tiene un especial cuidado con los suyos. En este tiempo tan complicado y de tanta inestabilidad que estamos viviendo, el Señor dice a su iglesia, búsquenme a mí, llámenme y pídanme a mí y yo les daré. Él es nuestro papá, Él es nuestro pastor, Él es quien nos cuida. Por eso Pablo va a decir, en medio de la cárcel, en medio de un calabozo, así que mi Dios les proveerá de todo lo que necesiten conforme a las gloriosas riquezas que tienen en Cristo Jesús. Ellos no alcanzaron a terminarse la cesta, tal vez de comida. Pero eso el Señor de alguna manera les está diciendo, miren todo esto, tienen de sobra conmigo. Ocúpense de mi reino. En penúltimo lugar, una manifestación también que el Señor quiere dejar es que Él es Rey soberano. El versículo 14, acompáñeme, 6:14. Dice, aquellos hombres entonces, viendo las señales, eran muy superficiales. Dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo, pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, agregan los otros evangelios que no era el tiempo, volvió a retirarse al monte solo. Jesús no necesitaba que las personas le coronaran rey, porque él ya era rey. Él sabía que había venido y quién era. Jesús tenía muy claro los planes del Padre. Él no se dejó llevar por los tiempos de las personas. El Señor es soberano. Dice la palabra que no podemos torcerle el brazo a Dios. Jesús no consiente caprichos o fantasías. Él no vino a los hombres en esos términos humanos. Las personas no pueden manipular a Dios para sus fines egoístas. El Señor conoce por qué le buscamos y si realmente queremos coronarlo como Rey soberano sobre nuestra vida y corazón. Me gusta porque esto también nos enseña que no todas las propuestas, por más atractivas que parezcan, vienen de Dios. Lo querían coronar rey. Qué bueno, qué lindo, ustedes dirán. Pero no era el tiempo de Dios. No todo lo que brilla es de Dios. Y esto es importante porque hay cosas que Dios quiere para nuestra vida y que debemos esperarlas en Dios.
Porque es tan importante lo que Dios tiene como el tiempo en que Dios lo quiere. Y hay veces que nosotros por ansiedad nos apresuramos. Hay cosas que Dios tiene planeadas y las quiere para nosotros, pero hay que esperar en Él y confiar en Él y Él hará. Y en último lugar, para terminar, otra arista que quería Juan transmitir aquí, otra manifestación del Hijo, es que Él es el yo soy, el Dios Todopoderoso. No lo vamos a leer, tal vez por cuestión de tiempo, a todo el pasaje, pero acompáñenme al versículo 16. Cuando ya anochecía, sus discípulos bajaron al lago y subieron a una barca y comenzaron a cruzar el lago en dirección a Capernaum. Para entonces ya había oscurecido y Jesús no se les había unido. Por causa del fuerte viento que soplaba, el lago estaba picado. Habrían remado unos 5 o 6 kilómetros cuando vieron que Jesús se acercaba a la barca caminando sobre el agua y se asustaron. Pero Él les dijo: no tengan miedo, que yo soy. Aquí el Señor les va a enseñar algunas lecciones. Él es el yo soy. Les va a enseñar que Dios se mueve en medio de las tempestades más violentas, de las pestes y plagas más peligrosas. Les va a enseñar que el temor, la ansiedad y la incredulidad pueden distorsionar mi mirada de quién es Dios. Pensaban que era un fantasma, dicen otros evangelios. Dios resplandece en medio de la noche más oscura. Dios puede enmudecer cualquier ataque. Le dijo a la tempestad: ¡shh! Silencio, enmudece. Y el mar obedeció. Este pasaje nos enseña que Dios tiene todo bajo control, que todo obedece a su voz, que Él está por encima de cualquier circunstancia. Él camina sobre la tempestad. Él camina y quiere hacernos caminar a nosotros también. En otros pasajes vemos que es aquí donde el apóstol Pedro camina. Él va a estar para hacernos caminar en lugares tempestuosos. Y cuando nuestra fe desmaya, ahí estará su mano para sostenernos. Este pasaje nos habla de que el Señor vela por nosotros. Es tan bonito cuando vemos en los evangelios que el Señor los miraba desde la montaña, los miraba cómo remaban con fuerza. Y seguramente estaba intercediendo por ellos desde la montaña, como ahora el Señor en este tiempo intercede por nosotros como nuestro sumo sacerdote. Y en las peores circunstancias que estamos viviendo, Él está intercediendo delante del Padre para que nuestra fe no falte. Él está en control. Dios puede hacer que cualquier viento se convierta en una brisa. Porque en realidad el tema en cuestión no es qué tan fuerte sea la tempestad o qué tan fuerte sea el azote del viento, sino es si Jesús está en nuestra barca o no lo está. Es que si Él está, es que si Jesús está y nosotros estamos en Él, pues todo es transformado. Todo es multiplicado. Todo es hecho nuevo. Yo soy todo lo que le necesitas, te dice el Señor. No temas. No temas. Hay una canción que dice así, y con esto quisiera terminar. Rey sobre toda tempestad, Rey sobre toda enfermedad. Jesús, tú eres Rey sobre todas las circunstancias, sobre todas mis batallas. Tú eres Rey.
Yo vengo a ti con mis cargas. Vengo a ti, tú eres mi sustento. Eres mi torre fuerte. Eres mi vida. Eres mi fiel compañía. Este es nuestro Jesús. Vamos a ir a Él en oración en este momento. Amado Padre, amado Señor, estamos delante de tu presencia sabiendo, Señor, que eres grande, poderoso, sublime, pastor. Eres el Jireh, el Dios proveedor. Eres el Alfa, la Omega, la luz del mundo, el Mesías. Eres, Señor, nuestro Padre eterno, el Príncipe de paz, nuestro consejero. Venimos a ti sabiendo, conociendo ante quién venimos, rogando, Señor, que nuestra fe no falte, que no seamos incrédulos, Señor. Líbranos, Señor, de tener una mirada tan terrenal que nos perdamos los milagros. Gracias, Señor, por este tiempo alrededor de tu palabra. Rogamos, Señor, que hagas crecer, Señor, nuestra fe, nuestra confianza en vos y nuestro conocimiento. Te amamos, Señor, y bendecimos tu nombre. El nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga.